En la última clase hicimos una introducción sobre el tema atmósfera y vimos diferentes aspectos de la misma. Hablamos sobre el origen y la composición actual con respecto a los gases de la atmósfera. También pudimos describir un poco la estructura en función de la composición, nombrando una porción llamada heterósfera y la otra la homósfera, la más cercana a la superficie terrestre, cuya composición justamente es homogénea. Y también describimos que por temperatura se pueden diferenciar diferentes capas, entre ellas la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, etc., dividiéndose entre ellas por distintas interfaces llamadas pausas. Luego describimos las funciones, las cuales las más importantes son la función protectora, justamente la atmósfera nos protege del impacto de diferentes tamaños de meteoritos, así como también la protección frente a distintos rangos de la radiación electromagnética, especialmente aquellas de alta energía, entre los que encontramos los rayos gamma, rayos X y ultravioletas de alta energía, que son interceptados y filtrados por la ionosfera. Por su parte, la estratosfera, con su capa de ozono, filtra o nos protege a la superficie terrestre de los rayos ultravioletas de energía media y alta. Y por último, en la troposfera, las nubes muchas veces sirven de filtro de la luz visible, en distintos grados en función de la altura justamente de las nubes. Otra de las funciones es la función reguladora del clima. Ahí pudimos describir el equilibrio justamente entre la absorción, el efecto invernadero, y el albedo, la reflexión de la radiación, para después hablar de la circulación troposférica global, que justamente lo que hace es dispersar las temperaturas a lo largo del globo. Las últimas funciones que describimos fueron los ciclos del oxígeno, nitrógeno y carbono, y dijimos que obviamente la atmósfera es una parte fundamental en el ciclo del agua. Hoy lo que vamos a ver es la contaminación atmosférica. Primero, antes que nada, deberíamos definir qué es un contaminante atmosférico. Bueno, la contaminación atmosférica se puede definir como presencia de materia o energía en suficientes cantidades y que tengan suficiente cantidad de tiempo, de duración, que puedan afectar la vida humana, de animales, de plantas o incluso que puedan afectar la propiedad, interfiriendo el goce de la vida, de la propiedad o el ejercicio de las actividades. Esa es una de las definiciones más generales de lo que es contaminación atmosférica. En función del impacto, la escala que afecte, nosotros vamos a hablar de impacto local, regional o global. Así, por ejemplo, un impacto local es aquel que a nivel horizontal, la distancia que implica, se encuentra entre 10 a la menos 2 y 10 a la 2 kilómetros, es decir, desde el metro hasta los 100 kilómetros. A nivel vertical, a una altura desde la superficie terrestre hasta los 3 kilómetros de altura, generando así un fenómeno que es el deterioro de la calidad de aire ambiente, es decir, a nivel bien local. Cuando hablamos del impacto regional, ya la escala horizontal es bastante mayor, va desde los 100 kilómetros a los 10.000 kilómetros, una altura vertical desde 3 a 15 kilómetros, y algunos ejemplos son, por ejemplo, el transporte de óxidos de azufre y nitrógeno que pueden provocar la lluvia ácida, así como el transporte regional de ozono y aerosoles. Algunos otros contaminantes también pueden ser transportados a escala regional. Y por último, la escala mayor, obviamente, es de impacto global, donde estamos hablando de una escala horizontal de 10.000 a 40.000 kilómetros y hasta 50 kilómetros de altura. Algunos de esos fenómenos son el calentamiento global, la modificación de la capa de ozono, es decir, la reducción de la capa de ozono estratosférica y la intrusión estratosférica de aerosoles. De estos últimos temas vamos a hablar la clase que viene.
¿Cómo podemos diferenciar los distintos contaminantes? Bueno, como siempre podemos clasificarlos en contaminantes químicos, primarios o secundarios, contaminantes físicos, entre ellos ruido, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y los contaminantes biológicos que corresponden a microorganismos, polen, etc. Hoy vamos a hablar de contaminantes químicos. Como dice ahí, los podemos clasificar en dos tipos. Los contaminantes primarios son aquellos que directamente son vertidos de esa manera a la atmósfera. Entre ellos podemos ver monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, la mayoría de los hidrocarburos se emiten directamente a la atmósfera, así como los encontramos. En cambio, los secundarios no se emiten así a la atmósfera, sino que en la atmósfera es donde se forman a partir de diferentes procesos químicos o fotoquímicos, siempre como base a partir de los contaminantes primarios. Ejemplos de ellos es, por ejemplo, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que luego van a ser componentes de la lluvia ácida, provienen de reacciones químicas de las emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre que reaccionan con el agua de la atmósfera para generarse los diferentes ácidos. ¿Cuáles son los contaminantes más importantes a nivel atmosférico? Bueno, que son los que vamos a describir hoy, son los óxidos, tanto de azufre, carbono y nitrógeno, como el amoníaco, los compuestos orgánicos volátiles y las partículas. Hay algunos ejemplos de lo que les decía recién, como los óxidos de carbono, sulfuro, azufre y nitrógeno pueden reaccionar con el agua que se encuentra en la atmósfera para producir ácido nítrico, sulfúrico y carbónico que luego pueden precipitar en forma de lluvia ácida generando diferentes problemas. Otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno de por sí no son tan tóxicos como sí lo son subproductos de reacción con compuestos orgánicos volátiles. Es decir, el óxido de nitrógeno reacciona con distintos compuestos orgánicos volátiles y forman en la troposfera, en la zona donde nosotros habitamos y respiramos, una molécula, las moléculas de ozono, generándose así una mayor concentración de esta sustancia, la cual más adelante veremos que es altamente tóxica. Empecemos a describir cada uno de estos óxidos. Vamos a empezar por el dióxido de azufre, el dióxido y trióxido, es decir, óxidos con 2 o 3 átomos de oxígeno. Las fuentes naturales de estas sustancias son las emisiones volcánicas, emisiones terrestres de diferentes tipos y las espumas marinas. En esta gráfica lo que se muestra justamente es una imagen satelital de las concentraciones de dióxido de azufre en columnas de la atmósfera arrojadas por una emisión volcánica en junio del año 2011. Si miran bien la escala, ven cómo estas emisiones se puede decir que es de escala regional, ya que a nivel horizontal abarca una cantidad de kilómetros que lo meritan. Las fuentes antropogénicas de estos óxidos de azufre, que son las predominantes, la mayoría son de combustión, justamente de combustibles fósiles. Es decir, el tránsito y las diferentes máquinas que utilizan combustibles fósiles en su proceso de combustión emiten dióxido y trióxido de azufre. En esta gráfica lo que quiero mostrarles justamente es dos mapas comparados satelitales, dos imágenes satelitales sobre la concentración de dióxido de azufre en la zona central de Argentina el día 18 de marzo del año 2020 y el 2 de abril del mismo año. Ahí podemos ver justamente cómo a partir de las medidas tomadas debido al coronavirus, medidas de cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio, la reducción del dióxido de azufre realmente ha sido significativa.
¿Por qué? Porque obviamente no hay tantos vehículos circulando por las calles, las fábricas están paradas, por lo que hay menos motores consumiendo combustibles fósiles y que generando obviamente esto de dióxido de azufre. Algo a saber es que el tiempo de residencia es corto, de horas a días, o sea, la cantidad de tiempo, la cantidad de horas que puede permanecer en la atmósfera desde que se emite hasta que se puede perder de diferentes maneras es de horas a días. Es por eso que se ve reflejado estas medidas de cuarentena en un corto periodo de tiempo, como lo muestran los dibujos. Como había dicho antes, a veces el óxido de azufre, especialmente el trióxido de azufre, reacciona con agua de la atmósfera formando lo que conocemos como ácido sulfúrico. ¿Cómo es que se va perdiendo en la atmósfera? Bueno, puede depositarse por deposición seca o húmeda, ¿sí? Es decir, con partículas o con la lluvia, y a su vez también puede oxidarse a ácido sulfúrico. Otros contaminantes muy importantes son los óxidos de carbono, el monóxido y el dióxido de carbono. Las fuentes pueden ser la combustión incompleta de carbono para el monóxido y la fuente del dióxido de carbono es la combustión y la respiración de los organismos. Dentro de las fuentes naturales tenemos las emisiones directas de los organismos, actividad microbiana en los océanos y emisiones volcánicas, pero estas son minoritarias. Dentro de las fuentes antropogénicas, que son las predominantes, los vehículos son las principales fuentes de contaminación, pero también puede ser un contaminante secundario a partir de la reacción de metano y otros compuestos orgánicos volátiles. ¿Cuánto dura en la atmósfera? Bueno, esto va a variar con la latitud y la estación del año, obviamente, y se puede perder por oxidación y formación de dióxido. Es decir, el monóxido de carbono se puede perder por formación de dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono, como habíamos dicho antes, es una molécula principal dentro de lo que es el ciclo del carbono en la fotosíntesis. En estas dos gráficas lo que se quiere mostrar justamente son imágenes satelitales tanto de dióxido como de monóxido de carbono a nivel global y como por ejemplo en la de la izquierda se ven las concentraciones, las altas concentraciones de dióxido de carbono en el hemisferio norte, en las zonas más pobladas. Mientras que en el de la derecha vemos que a la altura del Ecuador, tanto en Brasil como en África y en Oceanía, en estas regiones hay una alta quema de biomasa, de bosques y diferentes pasturas, generando así una alta emisión de monóxido de carbono. En estas dos gráficas lo que les quiero mostrar justamente, nuevamente hablando del impacto de la cuarentena en la emisión de los diferentes contaminantes, es un estudio que está reflejado en la página del Servicio Meteorológico Nacional, donde se ven las mediciones de una estación meteorológica, las mediciones de la concentración de estos dos óxidos antes y después o durante la cuarentena. Y vemos cómo se reducen los dos. En azul está en las concentraciones en los días normales, antes de la cuarentena, y en rojo en este periodo. Y en las dos gráficas podemos ver una importante reducción de las emisiones de estos dos óxidos. Otros óxidos importantes son los óxidos de nitrógeno, tanto el monóxido como el dióxido de nitrógeno. Las fuentes, tenemos fuentes naturales, como que provienen de emisiones terrestres, emisiones de los océanos, incluso reacciones
fotoeléctricas debidas a los rayos pueden producir óxidos de nitrógeno, y también la quema de biomasa es una fuente importante de óxidos de nitrógeno. Como lo dice entre paréntesis, a veces es difícil saber si es natural o antrópica porque muchas veces hay incendios forestales naturales y muchas veces hay quema de biomasa debido a las actividades agrícolas. Las antropogénicas, las fuentes antropogénicas nuevamente son las mayoritarias. Por eso ahí también otra vez la quema de biomasa, si es una práctica agrícola efectuada por el hombre, obviamente es una fuente antropogénica. Pero también la combustión de combustibles fósiles y la fabricación de algunos compuestos nitrogenados son importantes fuentes de óxidos de nitrógeno. El tiempo de residencia es corto, de 1 a 4 días, su reacción es bastante importante en la tropósfera y puede perderse, como les había nombrado anteriormente, por reacción con agua, generando ácido nítrico que luego puede precipitar en forma de lluvia ácida. En esta gráfica, nuevamente les quiero mostrar cómo, debido al efecto de que estamos todos sin salir de casa, las concentraciones de óxidos de nitrógeno han variado de una manera muy significativa. En este caso se muestra en la región del AMBA, donde, como ven, de promedio desde el 27 de febrero al 20 de marzo del 2020 se ve una gran actividad, una gran emisión del óxido de nitrógeno, específicamente de dióxido de nitrógeno, mientras que del 20 de marzo al 10 de abril, en esa misma zona la actividad ha sido muy reducida, por lo que las emisiones también son extremadamente bajas. Otro contaminante muy importante en la atmósfera es el amoníaco, NH3. Este es el único contaminante atmosférico que es alcalino, ¿sí? Por lo tanto, puede neutralizar a los diferentes ácidos. Sin embargo, uno de los problemas que genera es que cuando llega a los cuerpos de agua puede propiciar o aumentar un proceso que vamos a ver más adelante que se llama eutrofización. La eutrofización, que de modo sintético les explico ahora, es el proceso en el cual aumenta la cantidad de nutrientes en un cuerpo de agua, en este caso de nitrógeno, haciendo que aumente la biomasa algal, porque las algas necesitan nitrógeno y fósforo para vivir y para multiplicarse. Al aumentar la biomasa algal produce diferentes problemas como la disminución de la capacidad de la luz para atravesar la columna de agua. Si hay un exceso de biomasa algal, llega un momento en que empiezan a morir, llegan al fondo. En los sedimentos ocurre una acumulación de materia orgánica que no se llega a degradar, generándose así un procesamiento y un aumento del metabolismo anaeróbico, generando un ciclo de aumentos de cada vez más materia orgánica, un aumento de los ciclos anaeróbicos y una emisión de sustancias tóxicas como el metano, que son productos de este metabolismo. Las fuentes del amoníaco en la atmósfera pueden ser naturales, dentro de las cuales encontramos las emisiones terrestres y desde los océanos, la quema de biomasa, nuevamente con la duda de si es natural o antrópico, en función de cuál es el origen del incendio, y las excretas de animales salvajes. Sin embargo, la emisión natural es bastante baja. La emisión de fuentes antropogénicos es aproximadamente el 90% del total que encontramos en la atmósfera. Entre ellas se encuentran las excretas de ganado, el uso de abonos sintéticos, la combustión de combustibles fósiles y la cosecha y su descomposición. En este mapa lo que se muestra es justamente la tasa de emisión atmosférica a nivel global de amoníaco. ¿Sí? Lo que está en gris no reportado, y si vemos hay zonas como las zonas del hemisferio norte específicamente,
que tienen una alta tasa de emisión de amoníaco. El tiempo de residencia del amoníaco en la atmósfera, en este caso, es variable y depende de si existe o no presencia de ácidos en la atmósfera que puede reaccionar con el amoníaco neutralizándolo. El último grupo de contaminantes químicos que vamos a ver son los contaminantes orgánicos volátiles. Estos son todos compuestos que tienen carbono y que se evaporan dentro del aire, por eso se llaman volátiles. Dentro de estos hay muchas sustancias, pero los más importantes o los que están en mayor proporción en la atmósfera son los hidrocarburos aromáticos como el benceno, xileno y tolueno. Ahí están las estructuras moleculares. Cada círculo negro es carbono. Lo que está en blanco son hidrógenos. ¿Cuáles son las fuentes de combustión, las fuentes de los COPS o contaminantes orgánicos volátiles? Bueno, mayormente la combustión. También la no combustión, es decir, que se pueden evaporar directamente desde las refinerías, desde los tanques de combustibles. Hay algunas fuentes naturales minoritarias como son árboles y plantas que pueden emitir distintos aromáticos, y dentro de las fuentes domésticas encontramos el uso de pinturas, adhesivos, aerosoles. Muchas veces estos hidrocarburos aromáticos son solventes utilizados en las pinturas y adhesivos. Acá en esta gráfica justamente lo que se ve como dentro de las fuentes antropogénicas un 50% proviene de la industria o de los procesos comerciales y un 45% provienen de los vehículos. Hasta ahora vimos diferentes contaminantes gaseosos atmosféricos. Ahora pasamos a estudiar lo que llamamos el material particulado atmosférico, es decir, distintos materiales sólidas o líquidas cuyo tamaño es mayor a 0,1 nanómetro pero menor a 0,5 milímetros, que pueden ser dispersas y arrastradas por el aire. Las fuentes de estas partículas pueden ser fuentes primarias, es decir, aquellas que son emitidas directamente como partículas a la atmósfera. Por ejemplo, los volcanes, las canteras, las quemas, la erosión de suelos y polvos de carretera. Por otro lado, otro grupo de partículas atmosféricas son aquellas que provienen de fuentes secundarias. Es decir, que se emiten diferentes sustancias gaseosas que en la atmósfera, por distintos procesos físicos y químicos, se transforman en material particulado. Un ejemplo es la formación del ácido sulfúrico, que se da por oxidación del dióxido de azufre cuando hay vapor de agua y luz solar. Este tipo de partículas, aquellas de fuentes secundarias, son las denominadas finas o ultrafinas debido a su muy pequeño tamaño. Las mayores fuentes de las partículas en la atmósfera son las fuentes naturales, entre ellas los aerosoles marinos y las áreas desérticas. Uno de los efectos más importantes de la presencia de material particulado en la atmósfera a nivel global es la reducción de la radiación terrestre. ¿Por qué? Porque las partículas pueden cambiar, modificar el equilibrio entre la radiación terrestre emitida y la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Nosotros cuando hablamos en la clase pasada de albedo, vimos que, por ejemplo, las emisiones volcánicas pueden refractar la radiación solar, generando así cambios en el clima, por ejemplo, en las temperaturas de las zonas que se encuentran por debajo de esas nubes de ceniza que se encuentran en la atmósfera.
¿Cómo ocurre esta reducción de la radiación? Bueno, por efecto directo de las partículas que pueden absorber o dispersar la radiación, o efectos secundarios o indirectos que se dan por modificación de las nubes de los aerosoles atmosféricos. En esta gráfica, por ejemplo, se puede ver cómo las partículas, en este caso provenientes de diferentes regiones, pueden absorber la radiación solar, generándose así un cambio en el grosor óptico global. Las partículas atmosféricas pueden generar diferentes efectos sobre la salud del hombre. Se ha reconocido que mayor contaminación por material particulado atmosférico hay una mayor incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También, obviamente, hay una disminución en la visibilidad por tamaños que rondan entre 0,5 y 5 micras, que pueden dispersar la luz solar, y a la vez algunas pueden ser tóxicas de por sí e interferir mecánicamente con el sistema respiratorio o pueden llevar algunos tóxicos. Es decir, hay partículas que están formadas por sustancias tóxicas en función de la toxicidad de esas sustancias, el daño que van a generar. Pero hay otras partículas que, por ejemplo, las provenientes de la degradación de suelos, que están formadas mayormente por arcillas, que son inertes, no son sustancias tóxicas, pero pueden llevar adheridas, absorbidas a su superficie distintos contaminantes, los cuales sí son dañinos para la salud. También puede pasar que las partículas no tengan contaminantes, estén formadas por sustancias no tóxicas, pero debido a su tamaño generan problemas en la salud. Por ejemplo, en función justamente del tamaño, es en dónde pueden llegar a depositarse en el tracto respiratorio. Es por eso que es tan importante conocer el tamaño de las partículas que se las clasifica en función de él. Entonces tenemos, por un lado, aquellas partículas que miden más de 5 micras se llaman partículas inhaladas, ¿sí? O inhalables. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño tal que llegan hasta la nariz y la garganta. No pueden penetrar más allá en el sistema respiratorio. Después, aquellas que se encuentran entre 0,5 y 5 micras se llaman partículas respirables, porque pueden llegar hasta la altura de los bronquios. Sin embargo, con diferentes mucosidades se pueden expulsar en horas. Y aquellas partículas aún más chicas, menores a 0,5 micras, pueden llegar hasta los alvéolos, las partes más profundas del sistema respiratorio, y pueden quedarse un largo periodo de tiempo. Ahí, para que tengan una idea de la escala, podemos entonces hablar nuevamente del total de partículas aerotransportadas, son la sumatoria de todas, la fracción inhalable, dentro de la que podemos diferenciar la fracción extratorácica, o sea que no llegan hasta el tórax, no penetran más allá de la laringe, la fracción torácica, que llegan hasta los bronquios, y estas por convención son aquellas cuyos diámetros corresponden a entre 0 y 10 micras. Son aquellas llamadas PM10. ¿Sí? La fracción tráqueo-bronquial va más profundo de la laringe, pero no llegan hasta los alvéolos y se corresponden a aproximadamente el 50%, van entre 0 y 10 micras. Y por último tenemos la fracción respirable o alveolar, que llegan hasta los alvéolos, y el 50% de estas partículas corresponden a diámetros de 4 micras para la población adulta y 2,5 para la población en riesgo. Porque hablamos de PM4 y PM2,5.
¿Cómo pueden removerse las partículas de la atmósfera? Bueno, hay distintos procesos. Entre ellos, la sedimentación se da simplemente por gravedad. La deposición seca, ¿sí?, es por pérdida de energía de la masa de aire que lo contiene, o sea, disminuye la velocidad del viento generándose así una deposición vertical seca en este caso, porque no tiene vínculo con el agua, y la deposición húmeda es por efecto de las precipitaciones, ya sea lluvia